De lo que sí vamos a hablar hoy es de el recorrido del Giro de Italia 2025. Esto se presentó hace meses, sí, pero lo he dicho antes, a buen seguro la mayoría de vosotros no os acordáis de cuál van a ser o cuáles pueden ser las etapas, bueno, de todas seguro que no, cuáles pueden ser las etapas más importantes, dónde se puede decidir el Giro de Italia 2025, a quién le viene mejor de los favoritos la primera semana, a cuál de los favoritos le viene mejor la segunda, dónde están las cronos, porque hay 2 cronos en este recorrido del Giro de Italia 2025 y además bastante pronto, ¿vale? Bastante pronto, por lo tanto pueden marcar también el devenir de la clasificación general y sobre todo de este Giro de Italia, del recorrido de este Giro de Italia 2025, lo que sobresale es la última semana. ¿Vale? Donde, según dicen los expertos, como nosotros no somos expertos, pues no lo hemos dicho mucho, pero vamos a aprovechar y lo vamos a decir hoy, está todo concentrado al final. De hecho, no sé si habéis visto la entrevista que Ayuso ha concedido en las últimas semanas a TD Pedales, ¿vale? Yo la vi el otro día por RTV Play. Le preguntaban sobre ese recorrido del Giro de Italia, qué le cambiaría, ¿no? Y tal. Y la respuesta de Ayuso es rápida y clara. Le metería más dureza en esa segunda semana, ¿vale? Le metería más dureza en esa segunda semana. Fijaros una cosa clave, y ahora nos ponemos a ver el recorrido del Giro más tranquilamente. La primera llegada en alto, catalogada en este caso como llegada en alto, ¿vale? Por el propio Giro de Italia, no se va a producir hasta el viernes 16 de mayo, etapa 7. ¿Vale? Es decir, prácticamente final de la primera semana. Antes sí está la crono del sábado en Tirana, en este caso, en Albania, ¿vale? Final de semana sí, la etapa de Siena, pero esa etapa de montaña, la etapa de Siena no se puede considerar de montaña. Esa primera etapa de montaña es el viernes. Bueno, ya digo que esas palabras de Ayuso pues tienen bastante razón. Luego habrá que ver, que se lo preguntaba a Campos el pasado jueves, en el ratito de charla que tuvimos. Es verdad también que con el equipo que lleva el Team Emirates, ellos solo yo creo que también pueden hacer en este caso o pueden marcar la dureza que cada una de las etapas del Giro de Italia vaya a tener, ¿vale? Sean etapas de alta montaña, no sean etapas de alta montaña o lo que sea, ¿vale? Pero ya digo, que van a ser 3.443,3 kilómetros lo que van a tener que recorrer en los 21 días, en las 21 etapas de Giro de Italia. Arranca el viernes 9 de mayo, el viernes de esta semana, finalizará en Roma el 1 de junio, domingo 1 de junio, 52.350 metros de desnivel positivo en este caso, lo que van a tener que ascender, la diferencia de altitud que van a tener que ascender a lo largo de esas 21 etapas, kilómetro promedio, en este caso por etapa 164 kilómetros. Ya sabéis que el Giro siempre ha sido la carrera que se ha caracterizado por tener las etapas más largas, por encima de los 200 kilómetros, etcétera, etcétera. Es verdad que en los últimos años eso ha bajado considerablemente. ¿Y esto cómo arranca? Pues fijaros, esto no arranca el viernes con una crono como es lo más habitual, ¿no? Una crono individual, una crono por equipo. No. Esto va a arrancar al ser en viernes. Ya sabéis que esto suele ser así cuando no arranca la gran vuelta en fin de semana, sobre todo por el hecho, o básicamente por el hecho de no parar el tráfico de una ciudad importante. Va a arrancar con una jornada que teóricamente debería de decidirse al sprint, ¿vale? Que teóricamente debería de decidirse al sprint. Esta es la primera etapa.
con final en Tirana, 160 kilómetros, con eso 3 puertos de montaña, 2 segundas, un segunda en este caso, un tercera que van a tener que subir en 2 ocasiones, la última en el kilómetro 148, terminan de coronar, por lo tanto, a 12 de la línea de meta, ¿vale? Está colocado también el estreno, algo de lo que ya hablamos la pasada semana, ese kilómetro Red Bull. ¿Qué es el kilómetro Red Bull? Pues aparte de los adornos que Red Bull, la marca de bebida energética, va a poner a lo largo de ese kilómetro, no va a tener otra cosa que no sea el reparto de bonificación 6, 4 y 2 segundos para los 3 primeros. No es nada más, ¿vale? Que ya lo explicamos la semana pasada, no es nada más, salvo que Red Bull va a decorar el kilómetro al completo con la imagen de la marca de bebida energética y que va a repartir en ese sprint especial 6, 4 y 2 segundos, que es más de lo que habitualmente se reparte en este tipo de sprint intermedio, ¿vale? Va a estar situado en el kilómetro 112 de etapa de 160 y por lo tanto, pues también será importante para ver o para hacerse una idea de quién puede ser el líder, el primer líder, la primera malla rosa entre ese kilómetro Red Bull, entre la línea de meta en Tirana en este caso, que presumiblemente podría ser de llegada al sprint, porque no creo que ese puerto de tercera vaya a quitar de en medio a suficiente ciclo, ¿vale? Esa es la primera jornada de este Giro de Italia 2025. Repito, arranca con tranquilidad, pero el segundo día sí es verdad que aquí podríamos empezar a ver las primeras diferencias. Crono individual, 13,7 kilómetros. No es una crono grande, no es una crono exigente. Bueno, tiene justo en mitad ese puerto de cuarta categoría, en este caso, que yo juraría que es el mismo que sube en el día anterior, ¿vale? Saúc, donde va a estar situado además el punto intermedio de cronometraje y donde, pues, en principio cambiará nuevamente, si no pasa nada raro, la malla rosa de dueño y a ver si cae ya en uno de los nombres importantes de cara a la clasificación general. Además, hablando de los 2 ciclistas teóricamente que deberían de luchar por la clasificación general, o los que todo el mundo señala, como son los casos de Juan Ayuso y de Primož Roglič, son 2 ciclistas que en crono se desenvuelven bastante bien. Así que podría ser el primer mano a mano. Este año no se han visto las caras en esa especialidad, por cierto. No se han visto las caras en una misma carrera los dos enfrentándose contra el crono, ¿vale? Los dos juntos, quiero decir, en una misma carrera, ¿vale? Así que esta será la primera de las 2 ocasiones que van a medirse contra el crono en el Giro de Italia. 42 kilómetros de crono, los primeros 13,7 el sábado, día 10 de mayo. Primera crono individual del Giro de Italia 2025. ¿Qué comentabais por el chat? Dice Paul, bien por el Giro. Ahora recuerdo que tanto el Tour como la Vuelta tienen una primera etapa llana a la vieja escuela. Bueno, no creo que tampoco el puerto, lo he dicho antes, el puerto de tercera que suben 2 veces en ese circuito, en Tirana yo creo que vaya a eliminar a mucho sprinter, ¿eh? Pero sí, las 3 grandes en este 2025 han apostado por ese inicio de gran vuelta. O sea que ya sabéis que por lo que en muchas ocasiones se había eliminado esto, era precisamente por evitar peligrosidad, por evitar posibles caídas, por evitar todo este tipo de cosas, ¿no? A fin de cuentas. Pero bueno, este año las 3 optan por ello, ¿vale? Voy más rápido en este caso, en el resto de etapas, hasta llegar al viernes, porque es que prácticamente el resto de etapas de domingo a jueves, pues bueno, pues poquita cosa, ¿vale? Sinceramente.
Esto es el domingo, etapa 3, ¿vale? Tercera jornada del Giro 2025. Todo sigue, en este caso, en Albania, ¿vale? Final en Valona, en este caso, etapa íntegra en Vlore, en Valona, etapa de 160 kilómetros, la mayor dificultad en el kilómetro 121,6, puerto de 10 kilómetros y medio, con pendientes del 7,4 al... Adiós, se me fue. Del 7,4 al 12%, ¿vale? Repito, domingo. Etapa 4. Esta jornada, lunes, con final en Lecce, ¿vale? Final en Lecce, 189 kilómetros de etapa. En teoría, la primera clara llegada al sprint o de sprint puro, ¿vale? Repito, el lunes de la próxima semana. El martes, el miércoles. 151 kilómetros de etapa, final en Matera. Jornada con un puerto ahí de cuarta categoría, únicamente, aunque el final en Matera, pues ya veis que no es completamente llano, ¿vale? Ya veis que no es completamente llano. Jornada, pues que sí que podría ser en este caso una jornada más propicia para la fuga, para la posibilidad de escapada, para la posibilidad en este caso bueno, pues de que se le permita un poquito más a esa posible fuga, ¿vale? A esa posible fuga. Nos vamos al jueves, etapa 6, final en Napoli, que ya sabéis que normalmente siempre da bastante juego, pero en este caso el final es completamente llano. Tienen 2 puertos de montaña, de hecho el primero es de 20 kilómetros, ¿vale? Con rampas de hasta el 11%, puerto de segunda categoría. Pero el siguiente, tercera categoría, está lejísimos, en el kilómetro 145. Es de las etapas más largas de este Giro de Italia, que preguntaba Alberto, ¿alguna de 200? Aquí tienes una, 227 kilómetros. Jueves de la próxima semana, previa a la primera llegada en alto, que será el viernes en la etapa 7, ¿vale? 227 kilómetros entre Potenza y Napoli. El viernes, encarando ya el final de la primera semana, primera llegada en alto, al puerto de Tagliacozzo. Un puerto de 11,9 kilómetros con rampas de hasta el 14%. Previamente, otros 3 puertos, un tercera nada más salir, un segunda y otro segunda a mitad de etapa de más de 21 kilómetros y medio. ¿Vale? Ese final en Tagliacozzo, en teoría, debería de ser el primer enfrentamiento entre los grandes nombres de la clasificación general en la alta montaña o en montaña. No sé si considerar esta etapa ya como de alta montaña con esos puertos, aunque el último es considerado un primera categoría. Viernes. No hemos terminado la primera semana. Nos queda la etapa 8 del sábado de la primera semana y la etapa 9, que es una a tener muy, pero que muy en cuenta, porque quizá esto es un clásico, no decida la clasificación general, pero sí pueda eliminar a algún ciclista para esa clasificación general. El sábado, etapa 8, esta. Etapa de media montaña, etapa ondulada, etapa yo diría perfecta para fuga, pero ojito por si le da por jugar a alguno de los equipos. Final en Castelraimondo, ¿vale? No es llegada en alto, pero ya veis que ni un metro llano de etapa. Etapa de 197 kilómetros, es decir, venimos de una etapa de 227 kilómetros, la de Napoli, el viernes y el sábado, casi finalizando la primera semana, etapa de 200 kilómetros, 197 kilómetros. Previa al Esterrato de Siena. Domingo, final de la primera semana, la clásica
que se estaba esperando en este Giro de Italia 2025, ¿vale? Final en Siena, con algunos tramos, en este caso de Strada Bianche, no todos los tramos de Strada Bianche, ¿vale? No todos los tramos de Strada Bianche, pero sí el final por Santa Caterina y la Piazza del Campo, ¿vale? Ese final de Strada Bianche, junto con esta etapa de 181 kilómetros que van a tener que afrontar los ciclistas del Giro de Italia para terminar la primera semana, es exactamente la misma, ¿vale? Santa Catarina y posteriormente la entrada, el acceso a la Piazza del Campo, donde va a estar situada la línea de meta, ¿vale? Haciendo repaso, por lo tanto, de la primera semana, pues podríamos decir que un inicio algo falto de chispa, con una posible llegada al sprint el viernes, con una crono interesante, pero creo que se queda corta, de 14 kilómetros el segundo día, con jornadas demasiado tranquilas desde domingo hasta jueves, donde teóricamente habrá momento para la fuga, pero sobre todo llegadas al sprint, ¿vale? Salvo 1 o 2 días, yo creo que el resto van a ser llegadas al sprint, muy controlado todo. Y a partir del viernes se le mete un poco de salsa. Viernes, final de la primera semana, primera llegada en alto. El sábado, jornada que yo no espero nada de la clasificación general. Y el domingo, final de la primera semana, repito, esa mini Strada Bianche de 180 kilómetros, con parte del recorrido en este rato de Strada Bianche. De hecho, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los sectores, creo, en este rato. 5 o 6 de los sectores en este rato, ¿vale? Pero el final idéntico, ¿vale? Santa Catarina, esa ascensión mítica ya metido en Siena, y el final en la Piazza del Campo, ¿vale? Primera semana del Giro de Italia. El propio Juan Ayuso dijo: me gustaría que hubiera más dureza y que no todo quedara para la tercera semana, porque ahora vais a ver cómo la segunda semana arranca muy bien, pero le falta también bastante chicha, ¿vale? Le falta también bastante chicha. Me parece una primera semana muy variada y con 2 o 3 etapas que pueden empezar a mover el avispero de la general. A mí me cuesta trabajo verlo, Paul, pero bueno, ojalá. De Kim Pogačar, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Yo creo que esta semana es muy propicia para que pase un caso parecido al de O'Connor en la Vuelta, dice Chava. Pues no lo descartes, ¿eh? No lo descartéis para nada, ¿eh? No lo descartéis para nada. Lógicamente, acaba la primera semana, ¿vale? El lunes 19 de mayo hay descanso y el martes 20, en este caso, se abre con la segunda crono individual del Giro de Italia. Arranque de segunda semana el martes 20 de mayo con la segunda crono individual, esta sí de 28,6 kilómetros. Repito, recuerdo, hay 42 kilómetros de crono en general, pero hay 2. La segunda etapa 13,7 y en esta 28,6. Entre Lucca y Pisa. Totalmente llana. Vemos ahí una pequeña subida, pero nada destacable en este caso. Crono totalmente llana. Yo creo que aquí se van a marcar las diferencias más importantes del Giro de Italia, sin contar con la montaña de la última semana, ¿vale? Creo que va a ser bastante clave esta crono individual, repito, de arranque de segunda semana, el martes 20 de mayo, ¿vale? El martes 20 de mayo. Nos vamos al miércoles, en este caso, con esta jornada, etapa que no termina en alto, ¿vale? No termina en alto, pero que sí que tiene bastante juego, repito, el miércoles 21 de mayo. Tiene un puerto de primera categoría lejísimo de meta, pero con rampas de hasta el 19%, ¿vale? En el kilómetro 93,6. Un puerto de segunda por encima de los 10 kilómetros y a falta de 5 kilómetros para meta, un puerto de segunda de casi 6 kilómetros con rampas de hasta el 12%. Después dejarse caer y la llegada parece que también pica para arriba,
pero no está muy especificada en este caso en el gráfico general de la etapa. Jueves, día 22 de mayo, etapa llana, ¿vale? Etapa llana, etapa totalmente llana. Etapa sprint, etapa fuga, equipos protein italianos y resolución al sprint. Etapa 13, viernes 23. Fijaros que ya nos aproximamos al final de la segunda semana. Y salvo la crono, de momento nada. Final en Vicenza, perdón, con un final en un puerto de cuarta categoría. Etapa teóricamente bastante tranquila. Etapa de 180 kilómetros para los amantes en este caso, del kilometraje, ¿vale? El sábado 24, pues fijaros lo que hay. Paso en este caso lo diré, a Eslovenia, ¿vale? Paso en este caso a Eslovenia, pero es verdad que una jornada insulsa. Una jornada bastante insulsa, ¿vale? Se llega a Gorizia con un final totalmente llano, en este caso, prácticamente llano, la subida a ese puerto de cuarta categoría en 2 ocasiones y poquita cosa más. Y el domingo, para cerrar la segunda semana, final en Asiago, con 3 puertos en este caso, un cuarta, un primera mitad de etapa, Monte Grappa, en este caso bastante reconocido, 25 kilómetros, rampa de hasta el 11%, la media al 5,7, un puerto de segunda donde está incluida ese kilómetro Red Bull en esa subida, 16 kilómetros y medio, media del 5,4, rampa de hasta el 9 y el final, que no es llano en este caso, de hecho los últimos kilómetros pican para abajo, los 5 últimos kilómetros pican para abajo hasta llegar a Asiago, ¿vale? Donde estará situada la línea de meta. Como he hecho con la primera semana, recuento la crono del martes. Es que no hay más. La crono del martes, día 20 de mayo. No hay más. No hay más en la segunda semana del Giro de Italia. La verdad es que segunda semana del Giro de Italia insulsa totalmente, ¿vale? Falta de, no sé, de posibilidades, diría yo, ¿no? Falta de posibilidades. A no ser que nos sorprenda el recorrido con viento o lo que sea, pero la de Siena es primera semana, la Breito. La de Siena es primera semana, es domingo de la primera semana. Vamos, es este domingo no, el siguiente. Estaba analizando la segunda semana, que es la crono del 20 de mayo, y pare usted de contar, ¿vale? Y pare usted de contar. ¿Qué pasa? Pues que todo se acumula, si queréis verlo de esa manera, en la tercera semana, ¿vale? En la tercera semana. El martes 27, etapa 16. Repito, domingo, esa última etapa que hemos visto. Lunes, segunda jornada de descanso en el Giro de Italia. Y el martes de la última semana, en este caso, en la última semana del mes de mayo, 203 kilómetros de etapa. Ahí tenéis que hay 4 puertos de montaña. Acaba en San Valentino, puerto de primera categoría, 18 kilómetros, 200 metros. Lo de la bonificación en mitad del puerto a mí me gusta bastante, repito, 6, 4 y 2 segundos. Creo que en este tipo de etapas está en todas las etapas esa bonificación, ese sprint intermedio, menos en las 2 cronos, ¿vale? Menos en las 2 cronos, etapa 2 y etapa 10. Pero en etapas de montaña está muy bien situado estratégicamente, los diré, en mitad del puerto más importante del día. En este caso, el último, ¿vale? En Brentonico va a estar situado esa bonificación 6, 4 y 2 segundos. Ese puerto, casi 20 kilómetros, último puerto, media del 6,1, rampa de hasta el 14%, ¿vale?
Segunda llegada en alto. ¿Puede ser segunda llegada en alto del Giro de Italia? El martes de la última semana. No me quiero columpiar, pero yo juraría, tengo por aquí la guía, yo juraría tercera llegada en alto. Tercera llegada en alto. Creo que es, ¿eh? Tercera llegada en alto. No me quiero equivocar, pero juraría que tercera llegada en alto. Esta etapa para estrenar la tercera semana. El miércoles 28, etapa 17, final en Bormio, previo paso por el Mortirolo, ¿vale? Previo paso por el Mortirolo. Y antes olía por ahí que evitando puertos de 2000 metros. Aquí lo van a rozar, pero no lo alcanza. No lo alcanza. Paso del Tonale, 1883 metros. Paso del Mortirolo, 1854 metros. En este caso, Le Motte por debajo de los 1500, ¿vale? Que no está catalogado, pero es otro pico importante. Y el Bormio, el final, a los 1202 metros de altitud, ¿vale? El Mortirolo, 12,6 kilómetros, 7,6 de media, rampa de hasta el 16%. El puerto más duro, uno de los puertos más duros en este caso, de este Giro de Italia 2025. Esta etapa, lógicamente, es para señalarla, es para tener en cuenta, no va a entrar dentro de esas 5 etapas que ya he dicho que ahora resaltaré particularmente como la más importante o clave de este Giro de Italia 2025, pero es una etapa para tenerla en cuenta. Miércoles de la última semana, es decir, que hemos arrancado la última semana con 2 etapas de alta montaña. Pincho si queréis la del martes, que es esta, final en alto en San Valentino, y la del miércoles, que es esta del Bormio con el paso del Mortirolo previamente. Nos vamos al jueves, encarando la recta final del Giro de Italia. Siempre sabéis que por medio hay alguna etapa que pincha. Pues es esta. Jueves, previa al final del Giro de Italia, final en Cesano Maderno, etapa totalmente llana, ¿vale? O final o gran parte de la etapa totalmente llano. Previo a los 2 días, podríamos decir que más grandes del Giro de Italia, ¿vale? Viernes 30 de mayo, etapa de 166 kilómetros. A mí me sorprende esto. En el Valle de Aosta, con final en Champoluc. No es llegada en alto, pero fijaros lo que van a tener que afrontar los ciclistas. 5 puertos de montaña, 3 de ellos de primera categoría, un segunda, el último, el más cercano a la línea de meta, y un tercera que es el primero, ¿vale? El más largo en este caso, 16 kilómetros y medio, digamos que intermedio de etapa, pero prácticamente la misma dureza, por decirlo así, abuela pluma, los 3 de primera categoría. Mucho desnivel en esta etapa, sin rozar, en este caso, los 2000 metros de altitud que comentabais antes, que parece que el Giro de Italia ha querido evitar en esta edición 2025 por lo de trastocar lo menos posible por si la climatología no acompaña. Que ya sabéis que ya ha salido la información de la etapa 20 que ahora justo nos va a tocar ver, ¿vale? Repito, martes alta montaña, última semana, martes alta montaña, miércoles alta montaña, jueves etapa llana, viernes alta montaña, sábado para muchos la etapa reina que esperemos que se pueda celebrar. 205 kilómetros de etapa final en Sestriere, previo paso por el Col de la Finestra, que ya sabéis que tiene los últimos 9 kilómetros de ascensión sin asfalto, ¿vale? Sin asfalto. Ahora mismo, ahí sí se superan los 2000 metros de altitud, en concreto 2178 metros de altitud, hay riesgo, según las informaciones,
de que no se pueda hacer ese puerto debido a las condiciones por nieve, etcétera, etcétera, etcétera. Pero queda mucho, ¿vale? Queda mucho todavía. La llegada a Sestriere también está levemente por encima de los 2.000 metros, 2.033 metros, ¿vale? Previamente hay un puerto de cuarta, un puerto de segunda. Fijaros dónde está situada la bonificación de ese kilómetro Red Bull, casi al final de el Col de la Finestra, ¿vale? Casi al final del Col de la Finestra, de hecho dentro de esos 9 kilómetros que no están asfaltados, es decir, que la bonificación, el Giro quiere que sea muy importante, esos 6, 4 y 2 segundos que se van a repartir en todas las etapas, menos en la 2 y en la 10, que son las cronos individuales, ¿vale? Ya digo, y siento ser pesado, la última semana, martes, miércoles, viernes y sábado, jornadas de alta montaña, porque el último día, la etapa 21, el paseo por Roma, además con paseo por los jardines del Vaticano, como se confirmó la pasada semana, creo que fue, cuando se confirmó ese recorrido de esa última etapa, 143 kilómetros, etapa casi, diría yo, que larguita para ser la última, con respecto al kilometraje del resto, ¿vale? Así que este es el recorrido del Giro de Italia 2025. No sé así de un primer vistazo, y luego quiero comentarios también en el vídeo de YouTube. ¿Qué os parece? ¿Vale? ¿Qué os parece? Este recorrido, que imagino que muchos ni os acordabais para nada de este recorrido del Giro de Italia 2025, ¿vale? Yo particularmente quiero hacer un destacado de las 5 etapas clave de este Giro de Italia 2025. 5 etapas que para mí van a ser fundamentales, cruciales para el desenlace del Giro de Italia 2025, que arranca el viernes día 9 de mayo en Albania y que concluirá el 1 de junio en Roma. La etapa 2, la primera crono individual, menos de 14 kilómetros, con una pequeña subida justo a mitad, pero que yo creo que va a ser clave para ver los nombres importantes, sobre todo Roglic, Ayuso, cómo se encuentran y qué diferencia puede haber entre ellos en algo tan importante como van a ser las cronos individuales en este Giro de Italia, porque hay dos. La segunda etapa que destaco es la 9, final de la primera semana. ¿Por qué? Porque es la etapa de Siena, que tiene parte del recorrido de la Strada Bianche, sobre todo el final, parte de los tramos de este rato. Y como he dicho antes, no creo que vaya a decidir el Giro, pero sí puede eliminar o puede ser clave para eliminar algún nombre importante que no se adapte de manera sencilla al este rato. Etapa 10, la tercera etapa que destaco, la segunda crono, esta más larga, de más de 25 kilómetros, totalmente llana, arranque de la segunda semana del Giro de Italia, después de la primera jornada de descanso del Giro de Italia. Por lo tanto, importante a tener en cuenta. Cuarta, etapa 19. Me voy ya al final de la tercera semana. Si queréis ver todo el análisis que hacemos del recorrido, lo tenéis en el canal de YouTube, ¿vale? En un vídeo más extenso. Etapa 19 en el Valle de Aosta. Etapa importante por situación, por acumulado, por kilometraje y porque ya se juegan la malla rosa, los grandes favoritos. Y por último, la etapa 20, la quinta etapa que yo destaco, que es ese final en Sestriere, previo paso, si se puede hacer, por la Finestra, y que es la etapa con mayor desnivel de este Giro de Italia 2025, por encima de los 200 kilómetros, por encima en 2 ocasiones de los 2.000 metros de altitud, 2 de los puertos, la Finestra y Sestriere, y siempre que se pueda hacer, por las noticias en este caso que hay, pues ya digo
que será la más interesante previo a ese paseo por Roma, además paseo por los jardines del Vaticano que han preparado para esa última etapa, ¿vale? 5 etapas clave, en principio, para el Giro de Italia 2025. Os quiero seguir leyendo sobre qué os parece ese recorrido. Ya digo que le hemos echado así un vistazo rapidito, pero yo creo que queda claro, ¿no? Primera semana, segundo día crono, primer llegada en alto el viernes de la primera semana, el domingo primera semana Siena, segunda semana, salvo la crono del martes de la segunda semana, Miau, esa segunda semana, última semana, alta montaña el martes, el miércoles, el viernes y el sábado. Así que, fijaros, resumen así un poco rápido de, de lo que es ese recorrido del Giro de Italia. Chava apuesta que etapa coincidirá con la elección del nuevo Papa. Joder, pues esa es una buena apuesta. Es una buena apuesta, Chava. Cuando tú ves una Vuelta a España típica, te salen 5 etapas que dice, esta es para Roglic. Aquí veo muy pocas de ese estilo. Pues esta semana iremos analizando lo que dice. Me parece muy interesante, Chava. A mí me parece, voy a decir una cosa que igual no estáis de acuerdo. Me parece un Giro más para Juan Ayuso. Problema de Juan Ayuso, las 3 semanas. O condicionante que puede ser para Juan Ayuso, 3 semanas. ¿Vale? 3 semanas. Ahí lo dejo. No sé si coincidís conmigo o no. Etapa 19 para que alguno se inmole. Yo creo que hay etapa, claro, la última semana, ¿no? La última semana. Ahí pueden entrar Bisma con Van Aert, Picot o incluso Storer para las 2 primeras semanas, decís por ahí. Esta es la de Mikel, victoria y liderato, decíais por ahí. Ayoce. Viendo que lo importante se acumula en la tercera semana, volveremos a ver la situación en la que algún equipo prefiera soltar la malla rosa. Igual, por ejemplo, a un Bora no le interesa estar controlando tantos días y se lo deja a UAE. Pero yo creo que por eso a Yoce precisamente han metido las cronos donde las han metido. Han metido la primera crono en la etapa 2 y han metido la segunda crono en la etapa 10. Precisamente para eso, yo creo que ya en la etapa 10 es que decir no a la malla rosa es imposible. Es imposible, porque si no la tienes tú, la va a ganar el otro gran rival. Yo sinceramente, y ya hablaremos a lo largo de la semana de nombres más importantes, yo es que me puedo equivocar, pero yo veo dos clarísimos favoritos, que son Ayuso y Roglic, ¿vale? Ayuso y Roglic. Si tú no ganas en la etapa 10 esa malla rosa, o si no quieres esa malla rosa en la etapa 10, la va a tener tu gran rival. ¿Cómo haces en la crono para dejarle la malla rosa pero que no te saque suficiente tiempo? No sé, lo veo bastante complicado. Un buen croner que suba puede aguantar perfectamente de líder hasta la última semana. Sí, pero ¿te vale para ganar la general, que es lo más importante, Letian? Pues lo dudo, lo dudo. Sí, a mí también me gusta ese invento de colocar bonificaciones a mitad de puerto, decía Chava. A mí me ha parecido bastante interesante. No veía nada interesante lo de Red Bull, pero bueno. ¿En algún momento se ha sugerido que Radio Televisión Española ande detrás de los derechos del Giro? No. No tengo que sugerir yo nada, pero no se ha dicho nada, no se ha dicho nada. Si Ayuso coge el rosa, todos serán prisa en Radio Televisión Española, dice Paul. Pues no sabemos. Hoy han estrenado un programa que les cuesta muchos millones, gente. Hoy han estrenado un programa que llevan 2 semanas para estrenarlo, por la muerte del Papa una y por el apagón la otra, y que les cuesta muchos millones, o nos cuesta muchos millones. O sea que igual no le interesa tanto. Pero bueno, está euros por ahí. Apolo, saludos. José Miguel, gente buena, hay bastante. Será un excelente Giro. Mi top 3, Ayuso, Roglic, Landa, en este orden, decía Apolo por ahí por YouTube. Y Ángela, se te extrañó en Hacemos la Goma. Decía por ahí por YouTube también. No lo entendí. ¿Qué programa? Pues no sé cómo se llama, pero todos los del Sálvame se han ido a Televisión Española. Paul, no sé si lo sabe. Vamos, lo han fichado. Y iban a estrenar el programa hace 2 semanas, justo el día que anunciaron la muerte del Papa, y por lo tanto se hizo programación especial en Televisión Española y se anuló el estreno del programa. Se iba a estrenar por segunda vez el lunes pasado, pero con el apagón se pospuso y se hizo programación especial, y hoy ya sí se ha estrenado, ¿vale? Hoy ya sí se ha estrenado. No sé cómo se llama, pero sí sé pues que están el 80 o 90%, creo que es la misma productora,
que hacía Sálvame en Telecinco hasta hace año y pico, están ahora en Televisión Española. Bueno, aunque comente el Giro, Carmele que lo retransmita. No, hombre, esa ya no está. Esa ya no está, esa ya no está, esa ya no está. Lo dicho, que no quiero dejar de repasar ahora otras cositas. Esto solo ha sido el análisis del recorrido, ¿vale? O el repaso al recorrido Giro de Italia 2025 a lo largo de esta semana, y habrá más vídeos en YouTube en este caso. A lo largo de la semana vendrán más análisis, Starlist, favoritos. El jueves tendremos en este caso debate, mesa redonda, como lo queráis definir, o tertulia con los habituales y demás, ¿vale?